Perspectiva cónica. Vamos a realizar ejercicios de perspectiva cónica en las dos modalidades de perspectiva cónica que hay, que son, como vemos en esta primera página, la perspectiva cónica frontal, donde resolveremos estas 6 figuras, ¿no?, nombradas de la A a la F, y una segunda página de ejercicios que es la perspectiva cónica oblicua, donde tenemos estas otras 4 figuras, en este caso más rectángulos, figuras más sencillas para sombrear. La perspectiva cónica es la perspectiva que más se parece a la visión humana. Una de sus peculiaridades es que los objetos, a medida que se van alejando, los vamos a representar más pequeños y así vamos a imitar a esa visión humana y vamos a crear esa sensación de profundidad. La perspectiva cónica frontal se produce cuando el espectador, ese observador, ese ojo humano, está de frente a lo que queremos dibujar, ¿no? Lo tenemos en este caso, ¿no? Estamos frente a esta calle o a este carril que tenemos aquí. ¿Y qué sucede en este caso? Bien, pues que todas las direcciones en profundidad terminan en un punto. A ese punto lo vamos a llamar punto de vista o punto de fuga. Y eso va a afectar a la forma en la que resolvemos los ejercicios que hemos visto antes, esas piezas a las que nosotros tenemos que dotar de profundidad. Bien, pues vemos aquí en esta ampliación de esta imagen que tenemos aquí arriba, cómo todas esas líneas, se llaman líneas de fuga, terminan aquí en un punto justo donde está colocado el espectador. Cuando el espectador no está de frente, colocado de frente justo a esa imagen principal, como es en este caso, ¿no? Tenemos aquí un par de calles que confluyen en esta esquina, tenemos la perspectiva cónica oblicua, que tiene 2 puntos de fuga. Y si observamos aquí en la ampliación de la imagen que tenemos arriba, vemos que esas líneas que nos permiten darle profundidad a la imagen confluyen en 2 puntos, uno a un lado y otro a otro lado. Y esos 2 puntos se mantienen en una línea que sí que se encuentra a la misma altura que está el observador, ¿no? Este esquema que tenemos aquí representado, pero no está dentro de ese espectador, sino que se encuentran a un lado y a otro lado. Si comparamos un poco todos los modos de perspectiva que hemos visto hasta ahora, tenemos la perspectiva caballera y la isométrica, en la que la profundidad se conseguía, las 3 direcciones del espacio se conseguían en paralelo a unos ejes, X y Z, en esta posición, en perspectiva caballera, y en esta posición, en perspectiva isométrica, y lo que tenemos ahora son 2 modos de perspectiva cónica que hemos llamado cónica frontal y cónica oblicua, en la que en la primera, la cónica frontal, el volumen, la profundidad la vamos a conseguir llevando nuestras figuras hasta un punto que hemos llamado punto de fuga, y en la perspectiva cónica oblicua a 2 puntos de fuga. Así vemos cómo se generan las piezas y cómo se genera ese volumen. Veis también que en perspectiva cónica frontal y en oblicua tenemos 2 líneas. La línea de horizonte, que es la altura de los ojos de ese espectador, ¿no?, que de esa visión que queremos imitar con nuestra representación, con nuestro dibujo, y la línea de tierra. La distancia entre estas 2 líneas pues nos va a determinar que cambie la perspectiva. Si esta línea de horizonte, imaginaros que el espectador se subiera a una escalera o subiera a una casa para mirar, esta distancia sería mucho mayor y la perspectiva en la que vemos estos objetos cambiaría. Lo mismo pasa con la perspectiva cónica oblicua. Si esta distancia entre línea de horizonte y línea de tierra cambiara, pues la representación de estos objetos también cambiaría. No pasa lo mismo con las que hemos visto antes, las perspectivas basadas en ejes, ¿no? En estas, por mucho que cambie la posición, las figuras siempre se van a ver iguales. Del mismo modo que en estas 2 perspectivas, en caballera y en isométrica, aunque alejemos los objetos, se ven con el mismo tamaño. En las de abajo no pasa eso. A medida que fuéramos acercando esta figura hacia los puntos de fuga, esta representación se iría haciendo más pequeño, ¿no? Estas figuras se irían haciendo cada vez más pequeñitas. Vamos entonces con la resolución de los ejercicios. Vamos a empezar con estas figuras A y B. He puesto aquí el punto de fuga. Esta letra F representa el punto de fuga. Empezamos con la figura más fácil, que sería la figura A. Vemos que está apoyada en la línea de abajo, que es la que os digo que se llama línea de tierra, y tenemos aquí una flechita que nos indica hacia dónde tenemos que construir el volumen, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, pues veremos que estas piezas que tenemos son bastante fáciles. Por cada una de las esquinas de la silueta de este rectángulo, ¿no?, esta primera pieza, esta pieza A, vamos a hacer líneas
que vamos a orientar con la regla hacia el punto F, hacia ese punto de fuga. Y una vez que ya tenemos las 4 esquinas, las vemos en estas 4 líneas, por la marca que tiene la propia hoja de ejercicios, por esa marca vamos a empezar a cerrar. Es decir, que esta figura va a tener un volumen hasta aquí, hasta donde tenemos la marca. Por este punto vamos a empezar a cerrar y lo vamos a hacer siempre en paralelo a las líneas que formaban la figura A. Así que esta línea vertical tiene que ser paralela a esta otra correspondiente, ¿no? Lo que vamos a hacer es la cara posterior de este prisma, ¿no? La base de este prisma es este rectángulo A, pues la base posterior va a ser otro rectángulo, siguiendo las líneas paralelas, ¿no? Aquí tenemos la paralela a este lado, donde nos corte aquí con la línea que va hacia el punto de fuga, cerramos en horizontal, luego cerraríamos en vertical una línea que va a quedar por detrás, por eso se ve esa línea discontinua, y luego esta otra en paralelo a la base que está apoyada en línea de tierra. Si nos fijamos, vemos que el rectángulo del fondo es más pequeño que el del inicio. Eso es porque la perspectiva cónica, a medida que nos alejamos, nos permite dibujar los objetos más pequeños tal como hace nuestra visión, ¿no? Los objetos que se alejan los vemos más pequeños. Vamos entonces con la pieza B. La pieza B no es un prisma, es una figura un poquito más complicada. Tenemos aquí este ángulo, pero los pasos para hacerlo son los mismos. Por cada una de las esquinas vamos a añadir líneas muy finitas que vayan hasta el punto de fuga. Y a partir de la marca vamos a ir cerrando siguiendo las direcciones que las que teníamos en la pieza que está marcada en el ejercicio, esta pieza coloreada de color naranja. En este caso, como la pieza es más complicada, las líneas que vendrían ocultas por aquí no las hemos representado. Si coloreamos los objetos para ver mucho mejor su volumen, pues tendríamos aquí las piezas rematadas, haciendo como hemos hecho hasta ahora en las piezas de perspectiva. Aquellas caras más iluminadas, vamos a suponer que la pieza es del mismo color toda, pues le vamos a dar ese mismo color, pero con un tono más claro. Y aquellas zonas más oscuras, un tono más oscuro. Y una cosa que también diferencia la perspectiva cónica es que vemos como en esta pieza que está hacia abajo, vemos la cara superior. En esta otra pieza que queda por encima, esa cara superior no la vemos, nos queda oculta. Y la cara posterior tampoco la vemos porque no nos da en nuestra vista está a la altura de esta línea de horizonte que contiene el punto de fuga, no nos permite ver la cara posterior de esa figura, así que la figura quedaría resuelta de esta manera. Si vamos a las otras dos figuras siguientes, la C y D, vamos a empezar con la figura C, queda por la parte de abajo. Los pasos serían los mismos por cada una de las esquinas. Vamos a llevar una línea hasta el punto de fuga y vamos a ir cerrando en paralelo a las líneas que conforman la silueta, ¿no? Así que empezaríamos por aquí, esta línea en paralelo a esta esquina de la pieza, luego seguiríamos por esta otra se nos va a meter en un punto donde no vamos a verla, van a quedar líneas ocultas, así que podemos prescindir de ella, y lo que vamos a hacer es para saber dónde está esta línea, como esta y esta están a la misma altura, podemos prolongar esta otra para ver cómo cierra por aquí esta parte de la pieza. Una vez que la tengamos, esta parte de la pieza cerrada, sí que necesitamos las líneas discontinuas para ver cómo cerraría por aquí esta otra parte. Estas serán las más complicadas. Estos otros recovecos que aparecen aquí son los más complicados, porque aquí sí que el barullo de las líneas empieza a ser notable, así que hay que trabajar con mucho cuidado. Intentando marcar poco el lápiz, hacer líneas finas y apuntando bien, usando con precisión las herramientas hacia ese punto F. La pieza de arriba es más fácil, ¿no? Es una cubierta con una forma así, primero en horizontal y dos planos inclinados a los lados. Esta pieza es simplemente coger las esquinas, llevarlas hasta el punto F e ir cerrando. Cuidado que aquí ya no hay líneas, no son todas horizontales y verticales, hay que hacer una línea en paralelo a esta dirección por este punto para cerrar esta parte de esta cubierta, luego en horizontal, esta es más fácil, paralelo a esta dirección, y luego para cerrar esta otra, pues en paralelo aquí, a este plano inclinado en sentido contrario. Las flechas nos indican hacia dónde tenemos que dar la profundidad. Si coloreamos, pues lo mismo, esta parte que queda hacia arriba recibirá más luz, entendiendo que la luz procede del sol o de alguna fuente luminosa que suelen estar colocadas en las partes altas, pues esta parte recibe más luz y en la cubierta pasa al revés, ¿no? Como vemos la parte inferior, la luz quedará por ahí arriba, lo que no vemos, y aquí lo colorearemos de forma más oscura. Y vamos con las dos últimas piezas. Hasta ahora la profundidad siempre se la hemos dado
enfocando las líneas hacia ese punto F, pero ahora vemos dos siluetas en la que en la de abajo vamos a dar la profundidad de abajo a arriba y en esta silueta F de derecha a izquierda, ¿no? Porque igual que hacíamos con las piezas de las otras perspectivas, podemos dibujar la perspectiva en todas las direcciones, hacia el fondo, de abajo a arriba o de izquierda a derecha, como en este caso. Vamos con la pieza E. Lo que vamos a hacer en primer lugar es, como vamos a dibujar de abajo a arriba, por todas las esquinas de la pieza vamos a trazar rectas verticales por cada una de esas esquinas. Y empezando por la marca que estaría en esta posición, vamos a ir haciendo, cerrando esa pieza. Cuando tengamos que hacer una línea horizontal, la vamos a hacer en paralelo a la que teníamos abajo, en la silueta que estaba dibujada de origen, y cuando tengamos que hacer una línea inclinada, recordar que aquí no es como los ejes, sino que aquí las direcciones que antes iban en paralelo al eje Y, que era el que nos daba la profundidad, en este caso las direcciones van a ir hacia el punto de fuga que tenemos aquí. Así que por eso, para cerrar este lado por arriba, esta dirección, como nos indica esta flechita, está orientada hacia el punto de fuga. Cuando lleguemos aquí hay que hacerlo en horizontal, pero una vez llegados a este punto, hacia el punto de fuga. Aquí lo mismo, vamos cerrando siempre, si es en profundidad hacia el punto de fuga, si es en horizontal en paralelo a la línea que teníamos en la silueta abajo. Y así poco a poco vamos completando. Una vez que coloremos la pieza, la tendríamos aquí, en esta posición. Esa sería la pieza E. Y la pieza F, que vamos a darle profundidad de derecha a izquierda, como nos indican estas flechas más gruesas. Bien, pues en este caso lo que vamos a hacer para empezar es, por cada una de las esquinas, vamos a dibujar rectas horizontales, en la dirección en la que vamos a darle profundidad. Y una vez que las tengamos todas, hay que hacer lo mismo, ir cerrando. Si empezamos por aquí arriba, vamos a ir cerrando, pero primero, hasta que yo me encuentre con esta línea, tengo que llevar este punto hasta el punto de fuga. Como veis donde están las flechitas, no es necesario llegar hasta el final porque la pieza termina aquí, pero sí que la regla con la que hagamos estas líneas hay que colocarla en dirección desde este punto hasta el punto de fuga. Así que colocamos aquí la regla y vamos cerrando. Ahora nos toca en vertical. Bien, pues en vertical, en paralelo a esta dirección. Nuevamente aquí. Tenemos que cerrar hacia adentro, ¿no? Orientamos la regla hasta el punto de fuga, vamos cerrando, nuevamente en vertical. Para llegar aquí quizás sea más fácil volver al punto del que hemos empezado, ¿no? Cerramos aquí, vemos aquí esta parte como ya está empezando a pintarse, que es lo que nos va a quedar luego aquí, y desde este punto lo hacemos coincidir con la que teníamos en vertical, ¿no? Desde este hasta este, la orientación tendrá que ir hasta el punto de fuga. Bueno, pues ahora vamos a resolver los ejercicios en perspectiva cónica oblicua, pero lo haremos en el siguiente.